y ello obedece a una de las funciones que nosotros creemos que debemos cumplir, la de estar al tanto de la actualidad literaria más cercana y tomarle el pulso, ¿no? Está muy bien leer literaturas del mundo, pero ya saben el dicho aquel, ¿no? Piensa global, consume local, ¿no? Vamos a consumir local hoy entre nosotros en Canarias. Cada año surgen nuevos autores y autoras más o menos jóvenes que eligen el género criminal en cualquiera de sus modalidades para contar sus historias, ¿no? Creemos que resulta muy interesante escucharlos y escucharlas, ver de dónde vienen y sobre todo hacia dónde van, porque hacia donde vayan ellos es hacia donde va nuestra literatura más cercana, ¿no? Por eso este debate de hoy, esta sección de hoy estará moderada por Eduardo García Rojas, que es, creo, el mejor crítico literario que tenemos, especializado en el género en las islas, y el de los ojos más bonitos también. No. Yo siempre lo digo, pero a él no le gusta que lo diga, pero yo lo digo. Hoy, para inaugurar el espacio, además, hemos querido invitar a dos autores que no solo son canarios, sino que encima de hecho son de aquí, ¿no? Son kilómetro cero, ¿no? Son de la propia isla de La Palma, ¿no? Julieta Martín Fuentes, que acaba de publicar hace unos meses Tormenta García, y Esteban San Juan Hernández, cuyo libro más reciente es Nunca olvidaré su adiós. La charla tendrá lugar durante 45 minutos aproximadamente, después los tienen abajo, al lado de los libreros, les firman los libros, se pueden hacer selfies con ellos y tal, o sea, no se van. Y bueno, yo ahora estoy pensando que esta sección del festival la tendríamos que haber titulado la sección Kilómetro Cero, pero bueno, ya llegó tarde, ya está en el programa. Pero ¿qué se le va a hacer? Ya lo tienen ahí así. Lo que va a ocurrir a continuación es que Julieta Martín Fuentes y Esteban San Juan Hernández van a dialogar con Eduardo García Rojas, el hombre de los ojos bonitos, en este estreno mundial de Panorama Isleño. Gracias, Alex. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, Alexis ya ha hecho la presentación, que yo tenía aquí escrita una presentación, así que la voy a omitir para bien de todos ustedes. Sí me gustaría resaltar antes, para los que no han leído las novelas, es que la de Tormenta García transcurre en un futuro posible y la de Esteban transcurre durante el confinamiento de una pandemia de cuyo nombre todos nos acordamos, que no querramos recordar. Entonces, dicho esto, la primera pregunta va dirigida por ese lado, es decir, el hecho de que ambientaran las historias, en tu caso, en un futuro posible y en tu caso en una pandemia que tiene clara similitud con una que pasamos nosotros, ¿condicionó mucho la redacción de estas dos novelas? ¿Empiezo yo? Sí, empiezo. Bueno, como quieras. Buenas tardes, y antes que nada quisiera agradecer al Ayuntamiento de Los Llanos, a Alexis, que me llamó, y a Eduardo también por haberme invitado a estar aquí. Y bueno, con respecto a la localización temporal, que es por lo que preguntas de la novela, en su momento, mientras la estaba escribiendo, pues no me planteé mucho. Era la época contemporánea, eso sí, era lo que estaba viviendo, pero no me planteé mucho, pues bueno, si era un futuro, pero sí es verdad que planteé de hecho está planteada una realidad alternativa, es decir, fue la época del confinamiento, la época en la que todos pues, padecimos el estar encerrados en nuestras casas y sin mucho que hacer, más que leer, cocinar. Y en mi caso, como se me trastocó el sueño, en la pandemia me levantaba a las 4:30 de la mañana, ya no podía dormir más, y me sentaba a escribir. Y entonces, pues la novela fue un poco lo que estábamos hablando antes, una realidad alternativa, ¿no? Un poco lo que dicen los físicos cuánticos, que hay varias realidades, que hay realidades posibles, pues lo planteé así, es decir, es una distopía, no es una distopía exagerada como podría ser la obra de Orwell, ¿no? 1984, que me sirvió como inspiración, pero sí tiene unos puntos distópicos, puede ser la época actual, o bueno, cuando padecimos el confinamiento duro, y eso planteé esa realidad alternativa. No quise poner nombre a las cosas, no quise llamar al virus por el nombre, el COVID, no quise llamar a los políticos por su nombre, un poco para dejarlo también a la imaginación del lector, ¿no? Que el lector le pusiera cara a esos personajes que se nombran, ¿no? Los políticos, el presidente, el vicepresidente, y también que le pusiera forma o nombre, le diera nombre al virus, ¿no? Que es
digamos que al final el virus y la pandemia es la gran protagonista, porque es la que desencadena todos los acontecimientos que suceden en la novela. ¿Y tú, Julita? Bueno, yo a la hora de acercarme a Tormenta García, que es una historia inspirada en hechos reales, que yo viví e investigué como periodista y me afectaron personalmente, el punto de partida a la hora de elegir en qué momento cronológicamente ponerlo, también quería salir de la historia, necesitaba salir de la historia para poder contarla de una forma neutra y no contarla desde mi punto de vista, porque no pensaba que mi punto de vista fuera en ese momento el que yo quería abordar para contar lo que quería contar, que era por qué habían sucedido unos hechos y cuáles eran las motivaciones ocultas de todas las personas que participaban en esos hechos para comprenderlos. Yo siempre he escrito para comprender las cosas de la vida que no entiendo. Y en este caso, la mejor manera que se me ocurrió, porque cuando escribimos estamos a solas completamente, como digo yo, estamos preguntándonos a nosotras mismas o a nosotros cómo hacemos, qué camino escogemos. Y yo misma me respondí, digo, bueno, pues yo salgo de la historia, la pongo en otro momento, en un momento posible, que posiblemente sucedió en un futuro o no sucedió, en un presente, futuro, pasado. Y ahí me salí de la historia durante varios procesos para poner el objetivo arriba y contar la historia coral y comprender un hecho, un caso político de corrupción con el que yo perdí la inocencia y quería contar eso de una forma que cada uno pudiera comprender si quería o no y hacerse preguntas si le había sucedido en la vida ese momento de wow, las cosas funcionan así, en realidad. Mira, pero sin destripar la trama, ¿quién es Tormenta García? Tormenta García, yo creo que Tormenta García es un personaje, es el título de la novela, pero a la vez es un personaje. Lo llamé adrede Tormenta García porque ella en sí misma es una persona, tiene una gran personalidad, una personalidad creativa, tiene un momento vital muy, muy tormentoso. Y como yo digo, por donde ella pasa no vuelve a crecer la hierba y a la vez le toca un momento vital que es también muy una tormenta. Y me pareció interesante jugar con esos dos conceptos, el título de la novela y la protagonista. Mis protagonistas normalmente son femeninas, son nombres de mujer. Tengo la primera novela Lolita Pasión, la segunda El corazón de Débora. Son históricas, histórico-fantásticas. Y esta es novela negra porque era el género que mejor se adaptaba para contar este momento de bajar a los bajos fondos de las ciudades y de quien ostenta el poder. Y Tormenta García, podíamos ser todas las personas que tenemos ese momento de despertar y que tenemos que decidir qué tipo de persona vamos a ser a partir de ese momento, cuando ya sabemos que las cartas están boca arriba y entonces tenemos que comportarnos nosotros en los distintos momentos de la vida. Esteban, antes explicaba que la novela desarrolla en una distopía, digamos, en un mundo alternativo, donde el personaje protagonista, que yo creo que tiene bastante de ti, no sé si incluso la calle y la vivienda que hay enfrente es la de tu casa, ¿es así? Sí, tiene bastante. Solo, como dije antes, solo he publicado 2 novelas. Mamá, disculpa Esteban, transcurre en Fuerteventura, que es donde estás ahora. Sí, es lo que iba a explicar. La primera, se lo estaba explicando a la compañera de la televisión canaria, la primera salió totalmente de mi imaginación, es decir, esa trama fue, pues bueno, me imagino que sería por influencia de los relatos, las novelas policíacas que he leído, pero sí es verdad que la segunda, que es de la que estamos hablando, tiene mucho de mí. Es decir, 24 horas encerrado en una casa donde no ves más allá de lo que veo desde mi ventana o desde mi terraza, pues eso ya te va dando inconscientemente el marco narrativo, ¿no? Poco a poco, pues, es mi casa. Es verdad que todas las descripciones de la casa es mi casa y cuando se describe la pensión, ¿no?, que ve el protagonista enfrente, pues esa pensión existe también. Y también tiene cosas mías. El protagonista es profesor de instituto de inglés, yo soy de lengua, bueno, quise variar un poco. Y algunas vivencias que se ven en la novela, cuando Eduardo sale de su casa y va al supermercado a hacer la compra, algunas vivencias, sobre todo cuando se ve el miedo de la gente, ¿no? El miedo que tenía muchas, como no se comprendía
bien la naturaleza del virus, cómo se propagaba, cómo se contagiaba, sí me di cuenta que la gente tenía miedo de acercarse los unos a los otros, ¿no? Y entonces ese tipo de vivencias que plasmé después en la novela pues fueron reales, ¿no? No, pero te lo decía también, sí te resultó complicado, difícil meter la trama policíaca que hay en medio. Es que realmente la novela tiene 3 tramas, es decir, yo lo que me propuse fue conjugar tres tramas. Una primera trama que es básicamente de los conflictos humanos, es decir, un matrimonio malavenido que vive pues el confinamiento, esa es una de las tramas. La segunda trama es la del posible asesinato que ve Eduardo, que cree que o un crimen que se ha cometido en esa pensión. Y después la tercera trama es ya la de tipo más político, ¿no? Que también, aparte de creer que en la pensión de enfrente se ha cometido un crimen, ve unos movimientos raros del alcalde y algunas personas más que le llevan a pensar que es algún tipo de movimiento de resistencia contra las órdenes del gobierno, las imposiciones del gobierno. Entonces, me planteé que esas 3 tramas fueran paralelas hasta que en un momento determinado, para no destripar, confluyen, ¿no? Y la solución que busqué al final a esas 3 tramas, pues, las unifica, ¿no? Y Julieta, antes, la novela de Esteban, esta segunda novela está ambientada, tiene gran parte en su propia experiencia vital. En tu caso, Julieta, ¿cuánto hay también de realidad y de ficción dentro de la novela de Tormenta García? Bueno, yo en Tormenta García hice un ejercicio de ficcionar una realidad vivida y yo diría que hay que buscar dentro de la historia, porque la historia tiene toda la verdad, lo que pasa es que se cuenta de mentira, como hemos visto que también se hace en la novela negra. Yo cogí ese truco para poder echar ahí toda la carne en el asador. Y bueno, es un poco hay un guiño y es un juego, porque la verdad está, pero como bien dice, tienes que encontrarla. Porque por un lado hay que disfrutar la novela, es una novela negra que sin contexto es una novela negra, pero cuando tú conoces la historia real, encuentras la historia dentro de la historia. Y bueno, eso lo hice yo a forma personal porque soy un poco traviesa y quería de alguna manera, lo que comentaba antes, salirme de la historia sin dejar de contar un hecho real. Y para eso la literatura es fantástica, porque te da mucha cancha donde crear un mundo paralelo y a la vez insertar esas tramas que al final te terminan contando lo mismo, que es una historia de poder, es una historia de corrupción, es la historia más antigua del mundo. Sin embargo, por más que la contemos millones de veces, siempre será distinta y siempre nos sorprenderá, por lo menos a mí, siempre me sorprenden. Bueno, y una pregunta a los dos: estos mundos paralelos, alternativos, digamos, que construyen, ¿van a seguir investigando en otros futuros libros sobre estos mundos o no? Sobre los mundos paralelos. Que reconstruye en esta novela, ¿vas a seguir explorándolo o lo dejas aquí en este título? No, he seguido escribiendo, pero no he seguido con la exploración de los mundos paralelos. Lo que he seguido escribiendo ha sido más también ambientado aquí en La Palma y de tipo más realista. No he buscado distopías, no he buscado otras realidades posibles o alternativas a la que tenemos, sino en la línea del realismo. Sí, pero ¿no vas a seguir entonces en futuros libros? No lo sé, nunca se sabe. Yo realmente es que tampoco tengo tanto tiempo para escribir, el trabajo quita tiempo y no lo sé, quién sabe, ¿no? Si en un día determinado me viene la inspiración de trabajar sobre esas realidades alternativas, puede ser, pero de momento no. ¿Y en tu caso, Julieta? Bueno, yo, como comentaba antes con la travesura que tengo, mis 3 novelas en realidad son es una trilogía sobre emociones y es una trilogía sobre, en todas hay asesinatos y todas están de alguna manera ligadas con una segunda historia que hay en cada una de ellas, porque siempre aparece un personaje de la otra novela. Lo pongo yo en un guiño, es como un regalito que hay en algún momento de la historia, porque todas suceden, yo creo que en la vida todas las historias suceden a la misma vez y tenemos la posibilidad de cruzarnos.
Y bueno, yo en Lolita Pasión, que es la primera, había un asesinato y me gustó mucho la experiencia de hilar la historia histórica en torno al asesinato. En El corazón de Débora prácticamente ellos son, son asesinos, y en Ya Tormenta García me centré en la realidad, pero es una historia de ficción. Y a mí me gustaría seguir jugando con ese mundo que se relaciona, igual que nos relacionamos las personas, igual que nos encontramos en la vida. Sí me gustaría siempre seguir un hilo de experiencias vitales, y que al final todos nos vamos cruzando, y como no, y como siempre está el odio, la venganza, el amor, la admiración, hay tantas cosas por explorar, y explotan, y cuando explotan, pues al final los seres humanos rozamos y sin querer nos hacemos daños unos a otros, y surge una novela negra. Entonces, yeah. Sí, quería preguntarle, y estaba también a los dos, si con estas dos novelas que estamos hoy aquí presentando, en tu caso, Esteban, intentaba rendir un ajuste de cuenta con la situación que vivimos todos, desgraciadamente, durante la enfermedad o durante la pandemia, y en tu caso, Julieta, con las instituciones a las que de alguna manera critica por corruptas, como pueden ser, entre otras, los medios de comunicación, la justicia. Entonces, ¿intentaban hacer eso, rendirle cuentas? Me llama la atención y me gusta la expresión de ajuste de cuentas. Yo creo que buena parte de la literatura que se ha escrito es un ajuste de cuentas, ¿no? En el caso del tipo de literatura que nos trae este encuentro, pues tenemos las novelas misterio que se llaman, las de Agatha Christie o las de Conan Doyle, hay un misterio que resolver, pero después está la novela negra norteamericana que me gusta mucho, un Chandler, un Hammett, que yo creo que ellos sí de verdad tenían ese ajuste de cuentas, era esa pretensión, ¿no?, de hacer crítica social. Yo, un poco me pasó lo que le pasó a Julieta, en la novela Nunca olvidaré su adiós. Al principio, digamos que el germen o el origen de la novela fue, bueno, esa inquietud por saber, por tratar de explicarme lo que estaba pasando. De hecho, recojo, hago muchas alusiones a los medios de comunicación, a la prensa en la novela, y la inmensa mayoría de las noticias que se recogen en la novela fueron noticias reales. Lo que pasa es que las leemos a día de hoy y parecen distópicas, ¿no? Ese tipo de noticias. Y yo creo que también un poco lo que estás comentando, pues sí, desquitarme, ¿no? Ya que nos obligaban a estar encerrados tantas horas, pues bueno, pues de alguna manera, pues sí, darle golpes a la autoridad, ¿no?, desde la literatura, por tenernos de esa manera. Y hay también, pues, crítica social, porque muchas de las medidas que se toman en la novela por parte del gobierno, es verdad que no fueron reales, no son reales, pero tienen una base real, ¿no? Entonces, pues, sí está esa crítica, ese ajuste de cuentas, ¿no? Un poco. ¿En tu caso? sí, a mí la expresión ajuste de cuentas me saca una sonrisa de que me pasó como a él. Me gusta la expresión, es una expresión que la mente se relaja cuando la piensas, porque a lo largo de la vida te suceden muchísimas cosas, y por lo menos en mi caso, al ser escritora, mi única herramienta es la escritura. Yo tampoco es que, alzo la voz porque uno se termina acostumbrando, pero yo siempre me he defendido escribiendo, siempre he funcionado mejor escribiendo que hablando, y siempre he sido más reflexiva que espontánea a la hora de hablar. Entonces, cuando me he encontrado en la vida con situaciones difíciles de digerir, normalmente nunca he sabido en el momento cómo reaccionar. Mi primera reacción siempre es la sorpresa. Yo siempre digo lo mismo, mi primera reacción siempre es la sorpresa, y después es la reflexión. Y sí, seguramente uno cuando escribe no solamente quiere hacer un ajuste de cuentas, sino quiere enviar mensajes a personas determinadas, a colectivos, a otras personas que son como uno. Y probablemente en Tormenta García yo necesitaba hacer ese ejercicio de quitarme los demonios, porque una vez que la terminé ya me quité como una maleta enorme que llevaba encima. Y bueno, una vez que la publicas, como digo yo, quien se siente aludido, se siente aludido. Lo importante es decir las cosas, decir que las cosas no siempre funcionan bien, que muchas veces no funcionan bien, y que ahora mismo no se puede decir, porque parece que cae uno mal cuando dice esto no me gusta, esto no está bien hecho. Bueno, yo también soy periodista, soy escritora, y la buscamos la verdad, y la verdad ahora mismo, incluso la verdad se ha convertido en un relato y en una realidad distópica.
Entonces, bueno, si hay que hacer ajuste de cuentas, qué mejor medio que una novela que se puede leer en la playa, reflexionar y convertirnos todos un poquito, movernos todos y sentirnos identificados y alzar la voz también en nuestro pequeño ámbito. Voy a leerles 3 preguntas que me acaban de pasar del público. La primera dice: ¿por qué crees que la literatura negra sigue estando en cierta manera fuera del canon que se estudia, por ejemplo, en los institutos? ¿Por qué está fuera del canon? Porque hay el currículo que se elabora, ¿no?, en el ministerio, después que pasa a las consejerías, después ya lo matizan, siempre ha dejado al margen lo que consideran literaturas menores. Y estoy cansado de que hagan esa distinción entre la gran literatura y las literaturas menores. Por mi parte, en clase sí es verdad que mandamos en mi centro a los alumnos a leer alguna novela policíaca. De hecho, marcamos casi todos los años en tercero de la ESO la de Alexis, Los perros de agosto, por ejemplo, y siempre que puedo yo les hablo en clase del género policíaco, porque yo no lo considero una literatura menor. De hecho me parece una gran literatura, y los clásicos, los que nombré antes del género policíaco, de la novela negra, me parecen magníficos escritores, no solo Chandler, Hammett, Patricia Highsmith, que es mi adorada Patricia Highsmith, que es una de mis escritoras preferidas. Yo creo que en sus obras tienen grandísimas reflexiones, y el estilo que utilizan, ese estilo de directo, ¿no? Bueno, también depende de cada autor, es digno de ser estudiado. Entonces, sí es verdad, de la misma manera que siempre que se elabora el currículum oficial de lengua castellana y literatura, también se deja de lado muchas veces los autores canarios. Por ejemplo, se está reivindicando, aquí hay un compañero de lengua y literatura que está abanderando la reivindicación de que se introduzca en el examen de la EBAU a Elsa López, que me parece estupendo. Es decir, que se reconozcan, que no se habla en términos de gran literatura y de literatura menor, sino que se hable en términos de literatura en general. Y por eso sí es verdad que debería, por lo menos, si no está en el currículum, si no está en el libro de texto, los profesores en general, o los que nos gusta, pues incluirla, y siempre que se pueda hablar, llevar algún fragmento, algún texto a clase de ese tipo de literatura. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con él. Realmente es literatura de lo que estamos hablando, y yo personalmente veo los libros cada uno en su profundidad. Para mí la literatura es verdad que es un viaje, que es un entretenimiento, pero la literatura tiene una dimensión, y para mí la novela negra, la novela policíaca, tiene una reflexión inmensa, según sea el tipo de autor, pero tiene un fondo que le da, perfectamente el título de literatura, porque para elaborar todas esas tramas, para elaborar toda la sociedad, para crear ese mundo que se crea en una novela negra y una novela policíaca, y dejar a la persona que lee con una idea sobre lo que sucede en la sociedad, y con esas preguntas abiertas, hay un ejercicio de síntesis, de análisis, de reflexión, que le da perfectamente el título de literatura. No, para mí no es un género menor. A mí es de las grandes novelas que me han enseñado cosas en mi vida para desenvolverme, y eso es lo que yo busco en la literatura. Busco respuestas. Cuando voy a la literatura busco respuestas para la vida y para crecer como persona. Y obviamente sin leer una novela negra no entiendes el mundo. Entonces, es que incluso, perdona Julieta, lo que se llama la literatura del canon, ¿no?, la literatura canónica, estoy pensando en un Shakespeare o estoy pensando en un Dostoyevsky, las grandes obras son de crímenes, es decir, lo que hay son crímenes. Entonces yo creo que ese componente criminal, que en el fondo es el componente de las relaciones humanas, ¿no?, lo que subyace a ese tipo de literatura, pues bueno, ha estado ahí siempre, ¿no?, incluso en las grandes obras. Y de lo que no se habla, porque a lo mejor es que es una literatura incómoda. Es incómoda porque al final, si tú te sientas a hablar de literatura o de una novela negra, al final vas a terminar destapando todo lo que sucede en ese momento en tu entorno, a tu alrededor, porque ves enseguida, es un reflejo, ves un espejo. Y entonces, bueno, quizás por eso es un género que hay que tratar con cariño o con cuidado, o igual considerarlo menos, no lo sé. Les leo la segunda. ¿Qué tipo de acontecimientos les han llevado a adentrarse a cultivar este género?
Empiezo yo. Pues en mi caso, nace de mi experiencia como lector. Es decir, yo siempre he sido un gran lector de este tipo de relatos y de novelas. Yo llegué al relato policíaco a través de Chesterton. Cuando empecé a leer los relatos del padre Brown, me fascinaron. Después seguí con los de Sherlock Holmes, Agatha Christie. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído alguna novela o algún relato de Agatha Christie. Y a partir de ahí ya seguí avanzando en las lecturas del género. Y eso es lo que me ha llevado a mí, la experiencia como lector. Es decir, antes de escribir, yo creo que debemos ser buenos lectores, ¿no? Lectores críticos, saber apreciar la literatura, y ya a partir de ahí tenemos el campo abonado para escribir. Yo sí, el leer es fundamental. Siempre, yo creo que empecé a leer antes que a hablar porque me gustaba muy poquito hablar cuando era una niña, y estaba todo el día leyendo, y a mí me ha llevado a la novela negra la vida. O sea, yo, si fuera por mí, estaría todo el día escribiendo cuentos y dibujando unicornios. No tendría problema ninguno. Pero claro, cuando sales al mundo, que ahí fuera es muy oscuro y hace mucho frío, pues te das cuenta de que en la vida se mueven circunstancias y que cuando uno las escribe te sientes mejor, igual que cuando las lees te sientes mejor. Entonces, pues bueno, la vida es la que es y hay que disfrutarla y hay que vivirla, pero también hay que comprenderla, y existe lo negro y lo negro mueve montañas. Bueno, antes de leer la tercera pregunta, y antes comentaste a Patricia Highsmith, me acabo de acordar que tal día como hoy nació Patricia Highsmith, igual que Edgar Allan Poe, es curioso. Bueno, al margen de esto, ¿qué lugar les gustaría recrear en su próximo trabajo? ¿Qué lugar? Bueno, yo en principio me gusta... Criminal, sí. ¿Qué lugar, no? En su próximo trabajo criminal, añade. Sí, no, en principio a mí me gusta hablar de lo que conozco. Entonces, bueno, mi experiencia como escritor es muy pequeña. La primera novela, que está ambientada en La Palma, la segunda en Fuerteventura, y una que tengo ahí, una tercera novela, está ambientada en La Palma también. Es decir, a mí me gusta mucho como marco narrativo esta isla. Me parece que es muy interesante y que se presta mucho a este tipo de relato. Como se tiene por una isla tranquila, en la que nunca pasa nada, pues sorprende más que se produzca un acto criminal. Sí, ten cuidado con las cosas tranquilas, ¿no? Sí, sí. Sí, porque está todas esas realidades que hay debajo. A lo mejor el multiverso del que tú hablabas no lo tenemos tan lejos cuando vivimos en un sitio pequeño, y además convivimos con él con cierta naturalidad, con las distintas realidades. A mí me gusta también, me gusta mucho escribir en La Palma, y Tormenta García se desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria porque estuve trabajando allí una temporada. Mis dos primeras novelas se desarrollan en La Palma, y yo estoy muy sabio y estoy completamente de acuerdo. Uno escribe de lo que vive, tienes que entender, tienes que sentir, tienes que digerir, para poder que una historia sea de verdad, y para mí es la única manera en la que yo sé escribir y en la que me llegan las historias. Entonces, bueno, yo probablemente seguiré escribiendo donde vivo, que es entre La Palma y Gran Canaria, porque veo diariamente muchísimos movimientos cuando hablas de historias, asesinatos, tramas, enredos. Son el pan de día a día, y solamente hay que tener los ojos bien abiertos para verlos y darse cuenta de que eso sucede. Yo tengo en la cabeza una historia, a mí me gusta mucho, yo soy también historiadora, y mezclar, me gustaría un asesinato en un momento histórico con toda la dificultad que conlleva y con todo el viaje que eso conlleva también, de documentación y de trama complicada en el tiempo. También me parece interesante ir al pasado. Esto es algo que estás trabajando ahora. Estoy en ello. Yo cuando terminé Tormenta García me juré que no volvía a escribir más, pero yo cada vez que termino una novela termino tan hecha polvo que digo, ya no saco tanto para afuera, pero me ha surgido desde los últimos... Va a ser una sí. novela histórica, de ambientación histórica. Sí, me gustaría, porque la historia que hay en Canarias es riquísima, y las historias que te cuentan las personas mayores de cómo se han desarrollado aquí las relaciones, los distintos territorios, el agua, pues todo lo que hay aquí, yo creo que da para mucho género negro y para muchas historias de... ¿Y la tuya, Esteban, también es un crimen actual o...? La que tengo ahora sí, ahí en el horno, ¿no? No,
remonté hace unos años, hace pocos años, bueno, es contemporánea, pero de hace unos pocos años, porque quise hacer un guiño. Un lector de mi primera novela me ha estado animando a que uno de los personajes de esa novela haga una segunda parte de la novela. Pero decidí no centrarme en ese personaje, sino coger otro personaje de esa novela y hacer un guiño a los lectores. Entonces rescaté ese personaje de la primera novela y lo introduje en esta novela. Hay una cosa que me gustó mucho de las dos novelas de ustedes y es el tratamiento que hacen de los personajes. Creo que están muy bien currados. Entonces me gustaría que habláramos de eso, de los personajes, cómo se lo curraron, si están inspirados en alguien que conocen también, al que tenían mucho odio o al que querían mucho por verlo reflejado en la historia. ¿Cómo fue esto? En mi caso, de la segunda novela te refieres. Sí, sí. Sí, no, en mi caso la gente vio clarísima digamos, unos alter egos entre el protagonista, que digamos que era yo, ¿no? O era una parte de mí, y el otro personaje, Edmundo, que es el que, digamos, lo ayuda un poco con esos diálogos que mantienen ellos en la terraza, le va, digamos, iluminando, ¿no? Edmundo a Eduardo en cuanto a lo que va ocurriendo. Y ese personaje del mundo también está inspirado en una persona real, que es un compañero. De hecho, lo puse como profesor de matemáticas en la novela, pero es profesor de latín. Entonces, un poco fue, pues bueno, coger esa base real de los personajes, coger las 4 características reales y irla ficcionando y llegar al fondo de los personajes que salieron al final. ¿En tu caso? Bueno, yo normalmente, y en esta novela mucho más, todos mis personajes están inspirados en personas reales a las que yo he llevado al límite, por así decirlo. Lo único que pues hay veces que incluso les he llegado a cambiar de género. Los atributos los he dividido entre 2 personajes, a lo mejor para crear un personaje paralelo, porque necesitaba otra dimensión de ese personaje, pero en Tormenta García todos los personajes tienen su reflejo en la vida real y en el hecho que yo investigué. Bueno, pues yo creo que ya vamos terminando. Sí quiero invitarlas a la próxima edición de Aridane Criminal, que será la 4ª, pero el año que viene, para que presenten estas 2 nuevas novelas. Así que Esteban, tienes que poner encantado. Perdona, me llega una última pregunta. Vale. Una última pregunta. Una última obra. Y después termino. Sí, la zancadilla. Dice, esta es para ti. Dice, ¿con qué género te sientes más a gusto cuando escribes? ¿Cuál te reconcilia más con la vida? Qué buena. Este género, Tormenta García es la que más me ha reconciliado con la vida. Yo voy explorando, sinceramente, como escritora, voy lanzándome también. Me gustó cuando dijiste antes también en la televisión canaria que eras un aprendiz de escritor. Yo creo que siempre se es aprendiz de escritor, igual que se es aprendiz en la vida, por lo menos si mantenemos cierta inocencia necesaria. Y a mí escribir novela histórica me gustó, fue necesario en un momento de mi vida que necesitaba evadirme, pero el choque con la realidad que a mí me ha provocado escribir Tormenta García y la digestión que yo he tenido que hacer de la realidad ha sido mucho más rápida y mucho más sanadora para mí que escribir novela histórica. Pues digo, igual las termino fusionando como una exploración, pero la novela negra me gustaba siempre leerla y me ha gustado siempre seguir las pistas, estar intrigada y lanzarme a escribirla. Ha sido duro, pero es en el que ahora mismo el que más me gusta, y creo que ya, porque como jugueteé con los asesinatos en Lolita Pasión, jugueteé en Corazón siempre ponía algo ahí, pero todo este mundo de puzzle que creas y que tiene que encontrar en la salida, eso engancha mucho. Bueno, pues nada, entonces les emplazo al año que viene para que presenten, Esteban, tu nueva novela. Tienes que ponerte ya sobre ello, y Julieta, tú la tuya. Así que yo creo que se merecen un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Oye,
Muchas gracias. Yo me lo he pasado, Pipo. Además, hoy ha pasado una cosa muy bonita, que es lo que me gusta que ocurra en las mesas, que ya se pongan a dialogar entre ellos y se olviden de todo, ¿vale? Que así es como mola que ocurren estas cosas. Bueno, tenemos 15 minutos hasta el siguiente acto, que va a ser Cosecha Negra. Tienen abajo a los libreros, hay unas personas que nos venden libros, que son los libreros, allí los tienen, van a tener a los autores un ratito allí firmando, pero pidan la firma rápido, que luego volvemos otra vez a las 7 en punto, porque vamos en streaming. Esto es una cosa muy moderna, muy seria, ¿vale? Bueno, hasta ahora. Muchas gracias. La verdad es la esencia de la democracia. No hay política sin honestidad. Por eso, nuestro partido apuesta por la transparencia, tolerancia cero con la corrupción. Nos proponemos desde ahora como principal objetivo la regeneración de la política española. Para ello... No, así no, Javier, te falta convicción en las palabras, en los gestos y sobre todo en los ojos. Y el tono final, que te lo he dicho 100 veces, discurso increscendo para encender al votante. li ci yéeme nekkul woon sax li ñu jàppe comme ay gaana waaye xañ ñu lépp lu nit di am ci àddunaam ba ci suñu tur sax foofu ci biir centre bi ay numéro rekk lañu woon